en otras partes del país, pues sí que iba pues, poniéndose en marcha un desarrollo industrial mayoritario, que también muchas veces lo que suponía pues era pues, que los propios campesinos que no podían llevar adelante su actividad laboral en Andalucía o en Extremadura, pues venían a las grandes ciudades, ¿no? Es decir, todos sabéis que muchos somos hijos precisamente un poco de todo esto, ¿no? Entonces me gustaría un poco pues, destacar, estoy intentando pues, contextualizar para que veamos cuáles eran las condiciones y cuál era la situación en la que llega, es decir, la Segunda República, ¿no? Todos hemos ido hablando, es decir, bueno, vamos de la oligarquía agraria y caciquil, es decir, que ha gestionado, entre comillas, ¿no? Es decir, la propiedad de la tierra en Andalucía, pues todos sabemos un poco a lo que nos referimos. Pero yo creo que es preciso incluso un poco detenernos y pensar un poco en lo que aquello se traducía en las condiciones de vida y de trabajo de los propios jornaleros. El control del mercado laboral era extremadamente rígido, y además porque estaba exclusivamente en manos de estos terratenientes y de los caciques, lo cual que suponía una perversión, una prostitución pues, de las propias relaciones laborales, el clientelismo laboral, la compra de votos, mantenimiento de privilegios, pues, bueno, comprando evidentemente por voluntades como siempre, ¿no? Con jornales de trabajo y después pues lo más grave, marginando y eliminando del mercado laboral a todos aquellos que no estaban por la labor, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que las propias contradicciones y la falta de alternativas pues también lo que hacían que era insostenible mantener aquella situación. Entonces, pues por lo tanto, se provocó una respuesta explosiva que sencillamente lo que pretendía pues era alterar el sentido de las cosas y buscar una alternativa y una salida. Esto pues se tradujo pues en una lucha obrera que iba creciendo continuamente, las nuevas ideologías que iban impregnando, es decir, y dando más conciencia de clase a los propios jornaleros, y esto pues junto con el estado político de gobierno que existía en España, el clientelismo también porque funcionaba la monarquía en aquellos momentos, pues lo que fue generando, pues como decía, es que casi sin quererlo creciese una conciencia republicana. Entonces, en Andalucía específicamente, el tema de la reforma agraria era una cuestión muy acuciante y fue una de las banderas que precisamente pues, llevaron a esto, a un clamor. Entonces, el planteamiento pues, era sencillo, es decir, las tierras están ahí, es decir, las propiedades las tenemos y los caciques no quieren, no saben, no pueden trabajar las tierras, pues los propios trabajadores, que son los que siempre lo hemos gestionado, pues sí que tenemos capacidad y queremos hacerlo, ¿vale? Evidentemente, no todo el mundo era de esta opinión. Los caciques, los latifundistas y los grandes propietarios pues, estaban por la labor, y como tenían a su lado, a su servicio, lo digamos, desde todos los partidos, es decir, que en aquellos momentos existían, las fuerzas represoras, evidentemente, que todos sabéis, porque tenemos conocimiento bien detallado, de los excesos infinitos que llevaron a cabo. Entonces, un poquito, simplemente ya haber acabado, es decir, para que veáis un poco las condiciones en las que, en el año 31, pues la propia incapacidad política del gobierno de España pues conduce a una situación de que unas elecciones que en principio se plantean como unas elecciones pues simplemente para elegir, es decir, los regidores en los municipios, pues acaban convirtiéndose en unas elecciones que serían plebiscitarias. Anteriormente ya todas las fuerzas del espíritu republicano, es decir, habían establecido en un pacto, el llamado Pacto de San Sebastián, las condiciones en las que se planteaban el establecimiento, es decir, de la República y el tipo de políticas que se planteaban, pues que había que poner en marcha. Evidentemente, en la reforma agraria pues era clarísimo. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede, pues por un lado, que estamos hablando de un contexto de crisis económica total, de bancarrota absoluta del país, es decir, no existen ingresos, se ganan las elecciones y sucede pues que sencillamente eso, se hereda un estado monárquico que ya está institucionalizado, que sigue pues todavía instalado en todos los resortes del poder y que no está por la labor pues de facilitarlo. Esto que es lo que también conlleva pues la propia frustración de los jornaleros y de los campesinos, pues que esperaban, es decir, que la respuesta pues viniera pues eso desde la República y fue por ello por la que la habían votado. Esto pues trajo evidentemente pues situaciones de frustración,
hubo también actividades de reacción de todo tipo, y esto al final pues lo que condujo es que las reformas que se planteaban desde la propia pública pues no acababan pues de verse plasmadas. Reformas pues que bueno, que eran cosas tan básicas pues bueno, pues como regular lo que decíamos, que existiesen contratos de trabajo, el obligar a que los propietarios y los caciques contrataran a los jornaleros y a los campesinos de sus propios territorios, el tema de que existiesen unos derechos laborales en los que trabajaran mínimamente, ¿no? El tema del acceso también de la mujer al mercado laboral. Claro, todo esto por la falta de posibilidades, sobre todo por la falta y sobre todo por el boicot activo de las fuerzas reaccionarias que seguían teniendo el poder en sus manos, pues no fue posible. Pues incluso ya lo sabéis, pues digo, pues que incluso en el año 33 pues las derechas ganaran las elecciones en la Segunda República, y que lo poco que se había podido avanzar pues incluso lo llevaran al traste, ¿vale? Entonces, ya acabando, evidentemente si no se resuelven las cosas, bueno, se van enquistando, pero necesariamente pues tienen que generar las alternativas. Cuando no las establece el poder, pues es la propia gente la que hace la reacción. En este sentido, pues cuando llegan las elecciones del año 36, en las que las candidaturas del Frente Popular, de Frentes Canarias aquí en Cataluña, pues salen ganadoras. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, pues el planteamiento de volver a retomar otra vez todos los planteamientos que se habían puesto inicialmente en la Segunda República, pero como vosotros sabéis, no dio absolutamente tiempo para poder desarrollarlas. El 18 de julio pues se produjo el golpe de Estado, y bueno, pues aquí también produjo una repercusión positiva, en el sentido de que en la parte que evidentemente quedó en manos de los fascistas, pues volvieron a restablecerse todos los privilegios del viejo orden, pero en la parte que estaba bajo control republicano, precisamente lo que provocó pues fue una aceleración del tema de la reforma agraria y transformarse en una verdadera revolución agraria. Entonces es cuando se produce la colectivización de las tierras, el enriquecimiento de las tierras a los grandes propietarios y la gestión directa por los propios trabajadores. Como todos sabéis, es decir, la República sin recursos, pero bueno, solo pudo aguantar durante 3 años, y entonces bueno, cuando ya definitivamente perdió militarmente, que no moralmente, pues todo esto pues ya sabemos lo que nos condujo al tránsito del franquismo, y es pues hasta la época de la transición en la que de nuevo no vuelve a hacerse patente la necesidad de hacer frente a la reforma agraria. Y es en estos años donde pues eso, determinadas organizaciones, por ejemplo aquí tenemos el Sindicato de Obreros del Campo y lo que es el SAP que tenemos, pues ponen en marcha determinadas experiencias, como el caso de Marinalea, que por suerte, y ahora aquí ya Juan Manuel Sánchez Gordillo, pues explicará un poco más en detalle, ¿no? Entonces, el planteamiento, pues sencillamente es este, y que él pues nos explique, es decir, ahora, sobre la base de establecido todo esto anterior, cuál es la realidad y cuáles son las alternativas, y si es posible, pues si es factible, o tiene algún sentido hoy en día, hablar, ¿no?, de la reforma agraria. Muchas gracias.